Imagina que estás viviendo en un mundo cubierto de hielo, donde los vientos helados pueden matar a cualquier ser vivo en pocas horas y el hambre acecha cada día. Esa fue la realidad a la que los neandertales tuvieron que enfrentarse durante más de 400.000 años en las glaciaciones más duras de la historia. Sin tecnología moderna, sin ciudades que los protegieran, solo contaban con su inteligencia, su fuerza y su instinto de supervivencia. Entonces, ¿qué fue lo que permitió que esta especie humana ancestral sobreviviera tanto tiempo, mientras muchas otras se extinguieron? Desde la creación de herramientas, la caza de enormes bestias, hasta su extraordinaria capacidad de adaptación a un entorno implacable. La historia de la supervivencia de los neandertales es una prueba clara de la resistencia y la creatividad de la humanidad. Acompáñanos a descubrir esta extraordinaria travesía. Hace 75.000 años, una enorme capa de hielo se extiende por la mayor parte de Europa. La temperatura ha bajado tanto que tu aliento se congelaría antes de tocar el suelo. Los animales están muriendo, la comida escasea, y en algún lugar de lo que ahora es el norte de España, un pequeño grupo de humanos se acurruca alrededor de un fuego. Pero estos no son humanos modernos, son neandertales, y no solo están sobreviviendo, están prosperando. La mujer cuida el fuego mientras tritura huesos con una piedra. No al azar, sino sistemáticamente. Está extrayendo grasa, pura grasa rica en calorías que mantendrá a su familia viva durante el brutal invierno que se avecina. El hombre regresa de una cacería, arrastrando un enorme ciervo. Juntos, procesarán cada parte de este animal. Carne, médula, piel, nada se desperdicia. Sus hijos juegan cerca, aprendiendo al observar. Cómo hacer herramientas, cómo rastrear animales, cómo leer el cielo para los cambios del clima. Esto no es un comportamiento primitivo. Es una sofisticada tecnología de supervivencia transmitida a través de miles de generaciones, y funcionó. Durante 400.000 años, funcionó. Aquí está lo que nadie les cuenta. Los neandertales no eran los brutos cavernícolas que ven en las películas. No eran el experimento fallido de la humanidad. Eran los maestros originales de Europa. Sobrevivieron era tras era glacial. Se adaptaron a entornos que matarían a los humanos modernos en días. Desarrollaron tecnologías que apenas estamos comenzando a comprender. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Esa es la pregunta que ha atormentado a los científicos durante más de 150 años. Porque si los neandertales tuvieron tanto éxito, si estaban tan bien adaptados a su mundo, ¿qué pudo haberlos llevado a la extinción? La respuesta es más complicada de lo que cualquiera imaginó, y más trágica. Permítanme contarles sobre la especie humana más exitosa de la que nunca han oído hablar, sobre un pueblo que conquistó eras de hielo, inventó herramientas sofisticadas, creó arte y construyó sociedades complejas en todo un continente, sobre cómo vivieron, cómo amaron y cómo finalmente encontraron su fin. Esta es la historia de cómo los neandertales sobrevivieron 400.000 años de eras de hielo. 21 de junio de 2023. Un equipo de arqueólogos que trabaja en una cueva en Francia hace un anuncio que sacude el mundo científico. Han encontrado algo imposible. Arte rupestre hecho por neandertales hace 57.000 años. Las marcas no son arañazos aleatorios, son patrones organizados y deliberados de líneas cuidadosamente talladas en las paredes de la cueva. Algunos investigadores los llaman la evidencia más temprana de pensamiento simbólico por parte de cualquier especie humana, excepto nosotros. Pero aquí está lo asombroso. Esta cueva fue sellada por una antigua inundación hace 57.000 años, completamente sellada. Ningún humano
había estado dentro desde entonces, lo que significa solo una cosa: los neandertales hicieron este arte, y luego el mundo lo olvidó durante casi 60.000 años. El doctor Jean-Claude Marquet, el arqueólogo que dirigió la excavación, lo dijo simplemente: estas líneas no fueron hechas al azar. El número de líneas, su organización en paneles y la sucesión de estas líneas en la cueva atestigua un enfoque reflexivo y organizado. Reflexivo, organizado. Estas no son palabras que la gente suele asociar con los neandertales, y ese es el problema. Durante más de un siglo, hemos tenido ideas completamente erróneas sobre este pueblo. Los primeros científicos los llamaron Homo stupidus, humanos estúpidos. Pensaban que los neandertales eran apenas más que animales, brutos, que de alguna manera se las arreglaron para sobrevivir las eras de hielo, hasta que los verdaderos humanos aparecieron para reemplazarlos. Estábamos equivocados, completamente equivocados. Descubrimientos recientes están reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre los neandertales, y la imagen que está surgiendo es alucinante. Tomemos la cueva de Shanidar en Irak. Durante décadas, los científicos sabían que los neandertales habían sido enterrados allí, pero en 2020 encontraron algo increíble: un nuevo esqueleto, perfectamente conservado, una neandertal hembra de unos 75.000 años de antigüedad. La llaman Shanidar Sed. Cuando reconstruyeron su rostro, algo asombroso sucedió. Parecía humana, realmente humana, no la versión de película de monstruos de los neandertales que estamos acostumbrados a ver. Tenía inteligencia en sus ojos, carácter. Podrías imaginar tener una conversación con ella. La doctora Emma Pomeroy, la científica que la encontró, dijo algo que me dio escalofríos. Es quizás más fácil ver cómo ocurrió el mestizaje entre nuestras especies, hasta el punto de que casi todos los que viven hoy en día todavía tienen ADN neandertal. Así es. Si estás leyendo esto y tus ancestros vinieron de cualquier lugar fuera de África, eres en parte neandertal. Alrededor del 2% de tu ADN vino de ellos. No son una especie extinta lejana, son tu familia. Pero los descubrimientos en la cueva de Shanidar revelaron algo aún más importante: evidencia de que los neandertales cuidaban a sus muertos. Tal vez incluso los enterraban con flores. Esto desafía todo lo que entendemos sobre la conciencia, la cultura y lo que significa ser humano. Y Shanidar es solo el comienzo. En Alemania, en un sitio llamado Neumark Nord, los arqueólogos descubrieron lo que llaman una fábrica de grasa. Hace 125.000 años, los neandertales llevaron 172 animales grandes a este lugar a orillas de un lago. Ciervos, caballos, uros. No solo desmembraron a estos animales, los procesaron con precisión quirúrgica. Trituraron huesos para extraer médula. Derretieron grasa calentando huesos en lo que probablemente eran recipientes de corteza de abedul. Crearon una sofisticada operación de procesamiento de alimentos que podía sostener a grandes grupos durante inviernos duros. La doctora Sabine Gaudzinski-Winhäuser, que dirigió la excavación, se quedó atónita. Esto no era una carnicería al azar, era sistemático. Estos neandertales estaban procesando huesos para extraer grasa, probablemente hirviéndolos. Es la evidencia más temprana de un procesamiento de alimentos tan sofisticado que jamás hayamos encontrado. Sofisticado. Esa palabra sigue apareciendo. En España, en un sitio llamado Abric Pizarro, los investigadores encontraron evidencia de que los neandertales no solo sobrevivían las eras de hielo, sino que prosperaban. El sitio contenía más de 29.000 artefactos.
herramientas de piedra que evolucionaron y mejoraron con el tiempo, huesos de animales que mostraban que podían cazar de todo, desde mamíferos masivos hasta pequeñas aves, evidencia de una sociedad compleja que existió durante miles de años. La doctora Sofía Zampacaro, que excavó el sitio, dijo algo que me dejó helado. En lugar de simplemente sobrevivir, demostraron una notable resiliencia e ingenio. Resiliencia, ingenio. Estas son las palabras que usamos para describir las sociedades humanas más exitosas de la historia. Y eso es exactamente lo que eran los neandertales. Piensen en esto por un segundo. 400.000 años. Ese es el tiempo que los neandertales dominaron Europa y Asia Occidental. Para poner eso en perspectiva, los humanos modernos solo hemos existido durante unos 300.000 años. Solo hemos estado fuera de África durante unos 100.000 años. Solo hemos tenido agricultura durante 10.000 años. Los neandertales ya eran antiguos cuando nos encontramos por primera vez con ellos. Habían sobrevivido era tras era glacial. Habían desarrollado tecnologías que ni siquiera podíamos imaginar. Tenían culturas prósperas en todo un continente. Pero de alguna manera, hace 40.000 años, desaparecieron. No todos a la vez, gradualmente, población por población. Los últimos neandertales conocidos vivieron en el sur de España y Gibraltar. Los sitios de cuevas allí muestran evidencia de ocupación hasta hace unos 32.000 años. Luego, nada. Después de 400.000 años de éxito continuo, se habían ido. ¿Qué pasó? La historia tradicional es así. Los humanos modernos salieron de África hace unos 70.000 años. Se extendieron por Oriente Medio hacia Europa y Asia. Eran más inteligentes, más avanzados, mejor adaptados. Superaron en competencia a los neandertales por los recursos. Eventualmente, los reemplazaron por completo. Es una historia bonita y simple. El único problema es que probablemente esté equivocada. Nueva evidencia sugiere que sucedió algo mucho más complejo, algo que desafía toda nuestra comprensión de la evolución humana y lo que nos hace especiales. Estudios genéticos recientes muestran que los neandertales y los humanos modernos no solo compitieron, se cruzaron regularmente durante miles de años. La relación entre nuestras especies fue mucho más complicada que un simple reemplazo. Algunos científicos ahora piensan que los neandertales no se extinguieron en absoluto. Fueron absorbidos, integrados en poblaciones humanas más grandes. Sus genes viven en miles de millones de personas hoy en día. Pero eso plantea una pregunta aún más grande. Si los neandertales tuvieron tanto éxito, si eran cognitivamente similares a nosotros, si podían cruzarse con nosotros, ¿qué marcó la diferencia? ¿Por qué desaparecieron ellos mientras nosotros sobrevivimos? La respuesta podría estar escondida en su ADN, o en los datos climáticos de hace 40.000 años, o en los sitios arqueológicos que aún esperan ser descubiertos. Una cosa es segura. Cuanto más aprendemos sobre los neandertales, más impresionantes se vuelven y más misteriosa parece su desaparición. Sobrevivieron al período interglacial Eemian, hace 130.000 años, cuando las temperaturas eran más cálidas que las de hoy. Sobrevivieron a la brutal glaciación que siguió. Sobrevivieron a erupciones volcánicas masivas. Sobrevivieron a cambios climáticos que aniquilaron a innumerables otras especies. Desarrollaron la técnica Levallois para hacer herramientas de piedra. Crearon el primer adhesivo conocido procesando corteza de abedul. Pueden haber sido los primeros humanos en usar fuego para un procesamiento de alimentos complejo. Definitivamente, fueron los primeros en crear arte simbólico.
Sus cerebros eran en realidad más grandes que los nuestros. Sus cuerpos eran más fuertes. Estaban perfectamente adaptados a su entorno. Y sin embargo, se han ido, a menos que no lo estén. Descubrimientos recientes sugieren que, en cierto modo, los neandertales nunca desaparecieron realmente. Su ADN persiste en las poblaciones modernas. Sus tecnologías influyeron en las culturas humanas posteriores. Sus tradiciones artísticas pueden haber continuado mucho después de que pensáramos que se extinguieron. Pero lo más importante, su historia desafía todo lo que creemos saber sobre la evolución humana, sobre lo que nos hace especiales, sobre nuestro lugar en el mundo natural. Porque si una especie tan exitosa como los neandertales pudo desaparecer, ¿qué dice eso sobre nuestro propio futuro? La historia de cómo los neandertales sobrevivieron 400.000 años de eras de hielo no es solo historia antigua. Es un plan para comprender la resiliencia humana. Es una advertencia sobre la fragilidad de incluso las civilizaciones más exitosas. Es un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. Y comienza con la comprensión de cuán increíble era realmente este pueblo. Para entender cuán increíble era realmente este pueblo, tenemos que retroceder muy atrás, a una época en la que Europa era un lugar muy diferente. Hace 500.000 años, el mundo estaba en las garras de una de las eras de hielo más brutales de la historia de la Tierra. Enormes glaciares se extendían por el norte de Europa. El clima era inestable, oscilando entre un frío helado y un frío ligeramente menos helado. La mayor parte de África todavía era relativamente cálida, pero Europa era un infierno. En este páramo congelado llegaron los ancestros de los neandertales. Todavía no se les llamaba neandertales. Los científicos los llaman Homo heidelbergensis. Imaginen a los primeros humanos, pero más grandes, más fuertes, con cerebros que ya se acercaban al tamaño del cerebro humano moderno. Estas eran las personas que se convertirían en los maestros de la Europa de la era de hielo, pero primero tuvieron que sobrevivir. La migración fuera de África no fue un solo evento, fue un proceso lento y agotador que duró miles de años. Pequeños grupos de heidelbergensis empujaron hacia el norte, siguiendo ríos, buscando comida, adaptándose a climas que sus ancestros africanos nunca habían imaginado. Muchos de ellos murieron, los débiles, los no preparados, pero los supervivientes siguieron adelante y lentamente, durante decenas de miles de años, cambiaron. Sus cuerpos se volvieron más robustos para conservar el calor, sus narices se hicieron más grandes para calentar el aire gélido antes de que llegara a sus pulmones. Sus músculos se volvieron más densos, sus huesos más gruesos, sus cerebros crecieron, desarrollando nuevas áreas que les ayudaron a hacer frente a los increíbles desafíos de la vida en la era de hielo. Para hace 400.000 años, ya no eran heidelbergensis. Se habían convertido en algo nuevo, algo perfectamente adaptado al brutal mundo que habitaban. Se habían convertido en neandertales. El nombre proviene del valle de Neander en Alemania, donde se encontró el primer fósil reconocido en 1856, pero ese descubrimiento fue en realidad un accidente. Los trabajadores de una cantera estaban dinamitando piedra caliza para la construcción de ferrocarriles cuando descubrieron algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia humana para siempre. Un cráneo diferente a cualquier cosa que alguien hubiera visto. Tenía arcos superciliares masivos, una frente inclinada, huesos gruesos y pesados. Al principio, los científicos no sabían qué pensar. Algunos pensaron que era un humano moderno deforme. Otros sugirieron que podría ser el cráneo de un oso.
Unos pocos incluso afirmaron que eran los restos de un soldado ruso que se había arrastrado a la cueva para morir, pero a medida que más fósiles aparecían en toda Europa, la verdad se volvió innegable. Esto no era un humano moderno, era algo más antiguo, algo que había vivido en Europa mucho antes de que llegaran los humanos modernos. Lo llamaron Homo neanderthalensis, el hombre de Neanderthal, y cuantos más fósiles encontraban, más asombrosa se volvía la historia. Los neandertales no estaban solo en Alemania, estaban en todas partes, desde España hasta Siberia, desde Gran Bretaña hasta Oriente Medio. Habían colonizado un área que se extendía por más de 8.000 kilómetros de este a oeste, todo durante la Edad de Hielo, todo mientras sobrevivían a condiciones que matarían a los humanos modernos. Piensen en eso por un segundo. Mientras nuestros ancestros aún estaban evolucionando en África, los neandertales ya habían conquistado todo un continente. El sitio en la cima de los huesos en España nos da un vistazo de cuánto tiempo llevaban perfeccionando sus habilidades de supervivencia. En lo profundo de un sistema de cuevas, los arqueólogos encontraron los restos de al menos 28 neandertales tempranos. Murieron hace unos 430.000 años. Algunos muestran evidencia de violencia, marcas de corte, cráneos fracturados, signos de que fueron asesinados y posiblemente comidos por otros humanos. Pero aquí está lo increíble. Incluso hace 430.000 años, estos primeros neandertales ya mostraban signos de comportamiento complejo. Habían depositado estos cuerpos en un lugar específico, en lo profundo de la cueva, lejos de sus áreas de vida. Esto no fue aleatorio, fue intencional. El doctor Juan Luis Arzuaga, que excavó el sitio, lo llamó una acumulación deliberada de cadáveres. Ya sea que fuera un descarte, un entierro o algo completamente diferente, muestra que los neandertales estaban pensando en la muerte de maneras sofisticadas hace casi 500.000 de años. Pero los cuerpos en la cima de los huesos nos dicen algo más oscuro. Muchos de estos primeros neandertales murieron violentamente. El cráneo de un individuo, apodado cráneo 17, muestra un trauma masivo. Algo golpeó a esta persona en la cabeza con la fuerza suficiente para matarla instantáneamente. La forma de la herida sugiere que fue hecha por un hacha de mano, deliberadamente. Esto no fue un accidente, fue un asesinato, y nos muestra que incluso hace 430.000 años, los neandertales eran capaces tanto de un pensamiento complejo como de una violencia extrema. Podían planificar, podían coordinar, podían matar. Estos no eran los brutos simples de la imaginación popular. Eran depredadores sofisticados y apenas estaban empezando, a medida que las eras de hielo continuaban. Los neandertales no solo sobrevivieron, prosperaron. Su población se extendió por Europa y Asia Occidental. Desarrollaron nuevas tecnologías, nuevas estrategias de caza, nuevas formas de procesar alimentos y materiales. En Schöningen, en Alemania, los arqueólogos encontraron algo que cambió todo lo que creíamos saber sobre la caza humana temprana. Lanzagrandes de madera, de 300.000 años de antigüedad, aún afiladas, aún equilibradas, aún mortales. Estos no eran simples palos afilados, eran armas de ingeniería. Las puntas fueron endurecidas con fuego. El equilibrio era perfecto para lanzar. La madera fue cuidadosamente seleccionada de árboles específicos. Cada detalle fue diseñado para un propósito: matar animales grandes a corta distancia. El doctor Hartmut Thiem, que descubrió los lanzagrandes, se sorprendió por su sofisticación.
Los lanzagrandes demuestran que los primeros humanos eran capaces de pensamiento abstracto y planificación compleja hace 300.000 años. Pensamiento abstracto, planificación compleja, hace 300.000 años. Pero los lanzagrandes en Schöningen eran solo el comienzo. A medida que los neandertales se extendieron por Europa, desarrollaron un conjunto completo de herramientas con tecnologías sofisticadas. La técnica Levallois revolucionó la fabricación de herramientas de piedra. En lugar de simplemente astillar lascas de las rocas, los neandertales aprendieron a preparar núcleos de piedra de antemano. Podían dar forma a una roca para que con un solo golpe preciso pudieran producir una herramienta perfecta, afilada, simétrica, lista para usar. Esto no fue prueba y error, esto fue ingeniería. Los neandertales podían mirar un trozo de piedra y visualizar la herramienta escondida dentro de él. Podían planificar docenas de pasos por delante, preparando núcleos que podrían no usar durante semanas o meses. Los experimentos modernos muestran que aprender la técnica Levallois requiere años de práctica. Requiere una comprensión de los patrones de fractura de la piedra que desafiaría a un ingeniero moderno. Sin embargo, los neandertales la dominaron hace 300.000 años y la usaron casi sin cambios durante el próximo 250.000 de años. ¿Por qué no la mejoraron? Algunos científicos argumentan que es porque los neandertales carecían de creatividad. Pero hay otra explicación. La técnica Levallois era tan eficiente, tan perfectamente adaptada a sus necesidades, que no necesitaba mejora. Si no está roto, no lo arregles. Y los neandertales tenían muchas otras innovaciones en las que trabajar, como el fuego. El control del fuego fue uno de los avances tecnológicos más importantes en la historia de la humanidad. Significaba calor en invierno, protección contra los depredadores, la capacidad de cocinar alimentos y extraer más nutrición de las comidas, luz en la oscuridad. Los primeros humanos habían estado usando fuego durante cientos de miles de años, pero los neandertales lo llevaron a un nivel completamente nuevo. No solo mantenían fuegos que comenzaban de forma natural, podían hacer fuego desde cero, usando pedernal y pirita, creando chispas, alimentando pequeñas llamas hasta convertirlas en grandes incendios. Esto requería no solo habilidad técnica, sino una profunda comprensión de la combustión, los materiales y el tiempo. Excavaciones recientes en sitios como Beach Pit en Inglaterra muestran que los neandertales usaban fuego sistemáticamente hace 400.000 años, no solo para calentarse o cocinar, sino para la fabricación de herramientas. Calentaban el pedernal para que fuera más fácil de trabajar. Endurecían lanzas de madera con fuego. Usaban fuego para extraer alquitrán de abedul, creando el primer adhesivo sintético del mundo. Así es, los neandertales inventaron el pegamento, 200.000 años antes que los humanos modernos. El proceso para hacer alquitrán de abedul es increíblemente complejo. Tienes que calentar la corteza de abedul a la temperatura exacta, en ausencia de oxígeno, durante el tiempo preciso. Demasiado caliente y obtienes carbón, demasiado frío y no pasa nada, demasiado oxígeno y todo se quema. Los experimentos modernos muestran que hacer alquitrán de abedul requiere una comprensión de la química que no se descubrió formalmente hasta el siglo XVIII. Sin embargo, los neandertales lo descubrieron por su cuenta. Lo usaban para unir hojas de piedra a mangos de madera, creando herramientas compuestas que eran más fuertes y eficientes que cualquier cosa que existiera antes. Pero quizás la innovación neandertal más impresionante fue su enfoque de la caza. La Europa de la Edad de Hielo estaba llena de animales enormes y peligrosos. Mamuts lanudos que medían 3.3 metros de altura y pesaban 6 toneladas.
rinocerontes lanudos con cuernos mortales, osos de las cavernas más grandes que los grizzlies modernos, uros, los ancestros del ganado con un temperamento a la altura de su tamaño. Los neandertales cazaban a todos ellos, no desde la distancia con arcos y flechas que aún no se habían inventado. Los neandertales cazaban de cerca, con lanzas, cara a cara con algunos de los animales más peligrosos que jamás hayan vivido. La evidencia está escrita en sus huesos. Los esqueletos de neandertales muestran un número increíble de lesiones curadas, costillas rotas, cráneos fracturados, vértebras dañadas. El patrón de lesiones es tan distintivo que los científicos le han dado un nombre: el síndrome neandertal. ¿Dónde más vemos este patrón? En los jinetes de rodeo, los jinetes de toros profesionales, personas cuyo trabajo implica ser zarandeados por animales grandes y enojados de forma regular. Esa era la vida para los neandertales. Cada cacería era potencialmente mortal. Cada comida se ganaba a riesgo de perder la vida y las extremidades, pero siguieron haciéndolo durante 400.000 años. ¿Cómo? La respuesta está en su estructura social. Los neandertales no cazaban solos, cazaban en grupos. Grupos coordinados que podían rodear a la presa, conducir a los animales a trampas y derribar criaturas que eran mucho más grandes y fuertes que cualquier humano individual. En sitios como Morán en Francia, los arqueólogos encontraron los restos de 137 bisontes, todos muertos por neandertales, todos desollados con precisión quirúrgica. Esto no era una caza al azar, era una explotación planificada y organizada de los recursos naturales. El sitio muestra evidencia de uso repetido durante miles de años. Los neandertales regresaban a este lugar una y otra vez, usando las mismas técnicas, las mismas estrategias, los mismos terrenos de caza. Habían convertido la caza en una ciencia y se la estaban enseñando a sus hijos. Los sitios neandertales en toda Europa muestran evidencia de ocupación multigeneracional. Familias que vivían en los mismos lugares durante décadas, transmitiendo conocimientos, enseñando habilidades, construyendo tradiciones. En Terra Amata, en Francia, los arqueólogos encontraron evidencia de campamentos estacionales utilizados por los mismos grupos de neandertales durante miles de años. Llegaban en primavera, cuando los rebaños migraban por el valle. Cazaban, procesaban la carne, hacían herramientas. Luego se movían, siguiendo a los animales, siguiendo los recursos. Al año siguiente, volvían. Esto no era un deambular al azar, era una sofisticada gestión de recursos. Los neandertales entendían el comportamiento animal, podían predecir las migraciones, podían planificar con meses o incluso años de antelación. Eran los nómadas originales y eran increíblemente buenos en ello. Para hace 200.000 años, los neandertales habían establecido una forma de vida que estaba perfectamente adaptada a la Europa de la Edad de Hielo. Tenían las herramientas, tenían las habilidades, tenían la organización social, tenían territorios que se extendían desde el Atlántico hasta Asia Central. Eran los amos indiscutibles de su mundo. Y luego, algo sucedió. Algo que pondría a prueba todo lo que habían aprendido, todo lo que habían construido, todo lo que se habían convertido. El clima cambió de nuevo. Alrededor de hace 200.000 años, Europa entró en uno de los periodos glaciares más severos de su historia. Las temperaturas bajaron, las capas de hielo se expandieron. El entorno al que los neandertales se habían adaptado durante cientos de miles de años se volvió aún más duro, aún más implacable. Muchas especies se extinguieron, otras migraron al sur en busca de climas más cálidos. Pero los neandertales se quedaron, se adaptaron,
sobrevivieron y estaban a punto de enfrentarse a su mayor desafío hasta el momento. Hace 200.000 años, Europa se estaba volviendo más fría, mucho más fría. Las temperaturas promedio bajaron 10 grados Celsius. Eso puede no sonar como mucho, pero era la diferencia entre la supervivencia y la extinción para la mayoría de las especies. Los glaciares avanzaron desde el norte, cubriendo Escandinavia y la mayor parte de Gran Bretaña bajo kilómetros de hielo. Los bosques en los que los neandertales habían cazado durante milenios se convirtieron en tundra congelada. Los ríos se congelaron por completo durante meses. La comida escaseó. Este debería haber sido el final de la historia neandertal. En cambio, fue cuando realmente mostraron su genio. Permítanme llevarlos a Neumarkt Nord, Alemania. Hace 125.000 años, es la mitad del invierno, y un grupo de neandertales acaba de terminar una de las operaciones de procesamiento de alimentos más sofisticadas de la historia prehistórica. A su alrededor yacen los restos de 172 animales grandes, ciervos rojos, caballos, uros. Algunos de los huesos son masivos, fémures del tamaño de bates de béisbol, cráneos que pesan 22 kilos. Pero cada uno ha sido sistemáticamente roto en fragmentos no más grandes que tu pulgar. Esto no fue una violencia al azar, fue ingeniería de precisión. La doctora Sabine Gaudzinski-Windhäuser pasó meses analizando estos fragmentos de hueso. Lo que encontró cambió todo lo que creíamos saber sobre la inteligencia neandertal. Los huesos fueron procesados de una manera muy específica, explicó. Fueron agrietados para extraer la médula, luego fragmentados sistemáticamente para acceder a la grasa almacenada en la matriz ósea misma. Esto requería un conocimiento detallado de la anatomía, la nutrición y las técnicas de procesamiento de alimentos. Pero aquí está la parte increíble. Extraer grasa de los huesos no es simple. No puedes simplemente abrirlos y rasparla. La grasa se almacena en pequeños bolsillos por toda la estructura ósea. Para obtenerla, necesitas triturar los huesos en pequeños trozos, luego calentarlos en agua hasta que la grasa se derrita y suba a la superficie. Esto es exactamente lo que los neandertales estaban haciendo hace 125.000 años. Habían construido lo que los investigadores ahora llaman una fábrica de grasa, una operación sistemática para procesar cantidades masivas de grasa animal, grasa que podía almacenarse durante meses, grasa que contenía suficientes calorías para sostener a comunidades enteras durante el brutal invierno. Piensen en lo que esto requirió. Primero, tenían que entender la nutrición. Sabían que la proteína por sí sola no podía mantenerlos vivos. Demasiada proteína sin grasa conduce a la inanición del conejo, una condición en la que tu cuerpo literalmente no puede procesar más carne magra. Puedes comer constantemente y aún así morir de hambre. Los neandertales descubrieron esto 125.000 años antes de que le diéramos un nombre. Segundo, tenían que entender la conservación de alimentos. La grasa no se echa a perder tan rápido como la carne. Se puede almacenar durante meses sin refrigeración. Al extraer y almacenar grasa, los neandertales estaban esencialmente creando raciones de emergencia para los meses de escasez que se avecinaban. Tercero, tenían que coordinar operaciones de caza masivas. 172 animales grandes no es algo que mates por accidente. Esto requería planificación, trabajo en equipo y una habilidad increíble. Pero la parte más impresionante, estaban haciendo todo esto sin ninguna de las herramientas que consideraríamos esenciales. Sin ollas de metal para hervir agua, sin recipientes para almacenar, sin balanzas para medir. En cambio, improvisaron. Usaron pieles de animales como recipientes para hervir, calentando el agua dejando caer piedras calientes en ella.
Crearon recipientes de corteza de abedul que midieron a ojo y por experiencia, y funcionó perfectamente. La evidencia de Neumark Nord muestra que los neandertales regresaron a este sitio repetidamente durante miles de años, generación tras generación, volviendo al mismo lugar a orillas del lago, usando las mismas técnicas, procesando animales con la misma precisión sistemática. Esto no era solo supervivencia, esto era maestría, pero Neumark Nord fue solo un ejemplo del ingenio neandertal. En toda Europa, los sitios arqueológicos revelan un pueblo que había convertido la supervivencia de la edad de hielo en una forma de arte. Tomemos sus estrategias de caza. Los humanos modernos tendemos a pensar en la caza prehistórica como algo rudimentario y simple. Persigue al animal, lanza la lanza, espera lo mejor. Los neandertales eran mucho más sofisticados. En Morán, en el sur de Francia, los investigadores encontraron evidencia de una de las operaciones de caza más complejas de la historia prehistórica. El sitio contiene los restos de miles de bisontes, todos muertos por neandertales durante un período de varios miles de años. Pero estas no fueron muertes al azar. Los bisontes fueron todos asesinados en el mismo lugar, un callejón sin salida natural, donde los animales no podían escapar una vez que eran conducidos. Los neandertales habían identificado un coto de caza perfecto y lo explotaron durante milenios. El doctor Mark White de la Universidad de Durham estudió el sitio durante años. Lo que encontró lo sorprendió. Los neandertales eran muy hábiles para detectar lugares dentro de su área de distribución donde los animales podían estar en desventaja, explicó. Usaban el comportamiento de huida de los animales para manipularlos y llevarlos a estos lugares, donde mataban a tantos animales como podían conseguir. Esto requería un conocimiento íntimo del comportamiento animal. Los neandertales entendían cómo reaccionarían los bisontes a la presión. Sabían qué rutas tomarían los rebaños al huir. Podían predecir los movimientos de los animales con semanas o meses de antelación. En el sitio de Zwolle, en Polonia, los neandertales usaron una estrategia diferente. Atacaron a los rebaños de caballos durante los cruces de ríos, conduciendo a los animales por una llanura de inundación cubierta de hierba hacia cuellos de botella naturales, donde el escape era imposible. En cada caso, los neandertales no solo cazaban, usaban su entorno como un arma. Pero quizás el ejemplo más increíble proviene de Jersey, en las islas del Canal. Hace 180.000 años, los neandertales allí estaban haciendo algo que no debería haber sido posible. Estaban cazando mamuts, no de forma ocasional, sino regularmente. El sitio de La Côte de Saint-Breled contiene los restos de al menos 20 mamuts, todos muertos por neandertales, usando una técnica de caza tan audaz que te quita el aliento. Estaban conduciendo a los mamuts por los acantilados. Imaginen esto. Un grupo de neandertales avista un rebaño de mamuts. Estos animales son masivos, 3.3 metros de altura, con un peso de 6 toneladas cada uno. Sus colmillos miden 3 metros de largo y son afilados como cuchillas. Están rodeados por el rebaño, que los defenderá hasta la muerte. Cualquier depredador sensato buscaría una presa más fácil. Los neandertales buscaron un terreno más alto. Posicionarían a los cazadores a ambos lados de un barranco. Luego asustarían sistemáticamente a los mamuts, conduciéndolos hacia el borde del acantilado. En el momento crucial, cargarían por detrás, forzando a los animales masivos a caer. Los mamuts que sobrevivieron a la caída eran rematados con lanzas. Los que murieron por el impacto eran inmediatamente desollados, su carne conservada para los meses siguientes. El doctor Matt Pope, de la University College London, estudió extensamente el sitio de Jersey.
Su conclusión fue dura. Esto era una explotación repetida y sistemática de mamuts, usando una sofisticada comprensión de la topografía y el comportamiento animal. Piensen en la coordinación que esto requería. Docenas de cazadores trabajando juntos, un momento preciso, una confianza completa en las habilidades de los demás. Un error y toda la partida de caza podría ser pisoteada hasta la muerte. Sin embargo, los neandertales hacían esto rutinariamente durante miles de años, pero la caza era solo una parte de su estrategia de supervivencia. Igualmente importante era lo que sucedía después de la matanza. Los neandertales no desperdiciaban nada. En sitios de toda Europa, los investigadores encuentran evidencia de técnicas de carnicería increíblemente eficientes. Cada pedazo de carne era consumido. Cada hueso era procesado para obtener médula. Las pieles eran cuidadosamente preparadas para ropa y refugio. En el sitio de Abric Romani en España, los arqueólogos encontraron evidencia de una carnicería selectiva que impresionaría a una planta de procesamiento de carne moderna. Los neandertales se dirigían a cortes específicos de carne, ignorando otros, y procesaban los cadáveres con precisión quirúrgica. Sabían qué partes de un animal ofrecían el máximo valor de cada matanza. Habían convertido la carnicería en una ciencia y estaban enseñando estas habilidades a sus hijos. La evidencia de sitios como la cueva Chesim en Israel muestra a jóvenes neandertales practicando técnicas de fabricación de herramientas, aprendiendo a dar forma al pedernal, comprendiendo la gestión del fuego, dominando las complejas habilidades necesarias para la supervivencia. Esto no era al azar. La educación neandertal era sistemática y minuciosa. Los niños aprendían observando, luego practicando bajo supervisión. Las habilidades se transmitían a través de generaciones con una notable consistencia. Pero el aspecto más impresionante de la sociedad neandertal no era su caza o su fabricación de herramientas, era su cuidado por los demás. El esqueleto de La Chapelle-aux-Sens en Francia cuenta una historia increíble. Este individuo era viejo para los estándares neandertales, probablemente de más de 40 años. Sufría de artritis severa. Sus dientes casi habían desaparecido. No podía cazar, ni siquiera masticar carne dura. En la mayoría de las sociedades animales, habría sido abandonado para morir. En cambio, su comunidad lo cuidó, lo alimentó, lo protegió, lo mantuvo vivo durante años después de que dejara de ser productivo. Los esqueletos de la cueva de Shanidar cuentan historias similares. Shanidar I era ciego de un ojo y tenía un brazo atrofiado por una lesión en la infancia. Vivió hasta más de 40 años, una edad antigua para los estándares neandertales. Alguien lo alimentó, lo cuidó, lo valoró a pesar de sus discapacidades. Shanidar III murió por una herida de lanza que penetró su pulmón, pero el hueso muestra curación alrededor de la herida. Sobrevivió durante semanas o meses después de la lesión. Alguien lo cuidó para que se recuperara. La Cora Penny Pickens de la Universidad de York ha estudiado extensamente la atención médica neandertal. Su conclusión es notable. Los neandertales muestran evidencia de compasión y cuidado que rivaliza con cualquier cosa que veamos en las sociedades modernas de cazadores-recolectores. Esto desafía todo lo que creíamos saber sobre la vida prehistórica. La imaginamos como brutal, corta y egoísta. Cada individuo luchando por la supervivencia sin pensar en los demás. Los neandertales nos muestran algo diferente. Una sociedad donde los débiles eran protegidos, donde el conocimiento era valorado por encima de la fuerza, donde las comunidades cuidaban a los suyos, pero su logro más increíble fue su adaptación al cambio climático. Durante 400.000 años,
Los neandertales vivieron a través de docenas de eras de hielo, períodos en los que las temperaturas bajaron 15 grados Celsius o más, cuando las capas de hielo cubrieron la mayor parte de Europa, cuando el entorno cambió por completo cada pocos miles de años. Cada vez se adaptaron. Cuando los bosques desaparecieron, aprendieron a cazar en la tundra abierta. Cuando las presas grandes escasearon, desarrollaron técnicas para atrapar animales más pequeños. Cuando los alimentos vegetales desaparecieron, encontraron nuevas fuentes de nutrición. Las excavaciones recientes en sitios como Abric Pizarro en España muestran a los neandertales prosperando durante algunos de los períodos climáticos más duros registrados. No solo estaban sobreviviendo, estaban manteniendo sociedades complejas, tecnologías sofisticadas y ricas tradiciones culturales. La doctora Sofía Sampercaro, que excavó Abric Pizarro, se sorprendió por lo que encontró. El sitio proporciona una visión única de la vida neandertal durante uno de los períodos fríos más duros de la Tierra. Identificaron y explotaron entornos favorables, mostrando que podían adaptarse al cambio climático extremo. Y lo hicieron sin ninguna de las ventajas que consideramos esenciales para la supervivencia. Sin agricultura, sin animales domesticados, sin herramientas de metal, sin lenguaje escrito. Solo inteligencia, cooperación y una increíble capacidad de adaptación. Para hace 60.000 años, los neandertales habían perfeccionado su forma de vida. Tenían tecnologías que funcionaban, estructuras sociales que apoyaban a sus comunidades, estrategias que habían sido probadas durante cientos de miles de años. Controlaban territorios que se extendían desde España hasta Siberia. Habían sobrevivido a cambios climáticos que destruyeron a innumerables otras especies. Habían construido una civilización perfectamente adaptada a la Europa de la Edad de Hielo. Parecían imparables. Y luego, en algún lugar de África, otro grupo de humanos se preparaba para dejar su tierra natal. Humanos que habían estado evolucionando en aislamiento durante cientos de miles de años. Humanos con cerebros ligeramente diferentes, herramientas diferentes, formas diferentes de organizar sus sociedades. Estos humanos nunca habían experimentado la Europa de la Edad de Hielo. Nunca habían cazado mamuts o procesado grasa o sobrevivido a temperaturas que podían congelar tu aliento. No tenían idea de en lo que se estaban metiendo, pero tenían algo más, algo que lo cambiaría todo. Se tenían el uno al otro, en mayor número de lo que los neandertales jamás habían imaginado. Y venían al norte. La colisión entre estas dos especies humanas determinaría el futuro de nuestro planeta. Un grupo tenía 400.000 años de experiencia en la Edad de Hielo. El otro tenía innovación, números y tecnologías que nunca habían sido probadas en los inviernos europeos. Solo uno sobreviviría al encuentro. La pregunta que atormenta a los científicos hoy es simple. ¿Por qué los neandertales no fueron los ganadores? Hace 60.000 años, un pequeño grupo de humanos modernos salió de África. Habían estado evolucionando en aislamiento durante cientos de miles de años, mientras los neandertales dominaban la Europa de la Edad de Hielo. Ahora se dirigían al norte hacia territorios que habían sido la tierra natal de los neandertales durante más tiempo que toda nuestra historia registrada. Estos primeros humanos modernos no tenían idea de en lo que se estaban metiendo. Europa era territorio neandertal. Cada valle, cada cueva, cada coto de caza había sido cartografiado y explotado por las comunidades neandertales durante milenios. Los recién llegados entraban en un mundo donde cada ventaja pertenecía a los nativos. Los neandertales sabían qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas. Sabían dónde encontrar agua durante las sequías
Sabían cómo rastrear animales a través de bosques que los humanos modernos nunca habían visto. Entendían los ritmos de la Europa de la Edad de Hielo de maneras que a los recién llegados les tomaría siglos aprender. Si se tratara de un simple conflicto territorial, los neandertales deberían haber ganado fácilmente, pero no era simple. Nada en la relación entre neandertales y humanos modernos era simple. La primera pista proviene de nuestro ADN. Hoy en día, cualquiera cuyos ancestros vinieran de fuera de África tiene genes neandertales. Alrededor del 2% del ADN europeo y asiático proviene directamente de los neandertales. Esto nos dice algo importante sobre esos primeros encuentros. No siempre fueron violentos. El doctor Svante Paavo, que ganó el premio Nobel por secuenciar el genoma neandertal, lo dijo sin rodeos. Se encontraron y se aparearon. Pero la evidencia genética revela algo inquietante. Si bien los humanos modernos tienen ADN neandertal, los últimos fósiles neandertales no muestran casi ninguna influencia genética humana moderna. El flujo de genes estaba ocurriendo en una sola dirección. Los humanos modernos estaban absorbiendo los genes neandertales. Los neandertales no estaban absorbiendo los genes humanos modernos. El doctor Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres, cree que sabe por qué. Es posible que solo ciertas combinaciones de cruce fueran exitosas, tal vez solo los neandertales machos y las mujeres humanas modernas podían producir descendencia viable. Si eso es cierto, significa algo escalofriante. Cada vez que una mujer neandertal dejaba su comunidad para unirse a los humanos modernos, la población neandertal se hacía más pequeña. Cada evento de cruce exitoso era también un paso hacia la extinción. Los recién llegados no solo competían con los neandertales, los estaban absorbiendo, pero la genética solo cuenta una parte de la historia. El cambio climático estaba a punto de empeorar todo. Hace 45.000 años, justo cuando los humanos modernos se establecían en Europa, el clima tomó un giro catastrófico. Los geólogos lo llaman Evento Heinrich IV. Enormes capas de hielo colapsaron en el Atlántico Norte, interrumpiendo las corrientes oceánicas y sumiendo a Europa en uno de los periodos más fríos en 100.000 años. Las temperaturas bajaron 10 grados Celsius en solo unas pocas décadas. Los bosques murieron, las praderas se convirtieron en tundra. Los grandes herbívoros que los neandertales habían estado cazando durante milenios o bien migraron al sur o se extinguieron. Este debería haber sido territorio neandertal. Eran los especialistas de la Edad de Hielo. Habían sobrevivido a docenas de desastres climáticos similares en los últimos 400.000 años. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no estaban solos. Los recién llegados tenían algo que los neandertales nunca habían encontrado antes. Retrocedamos. Cuando las poblaciones neandertales se estrellaron durante eventos climáticos anteriores, se habían reconstruido lentamente en aislamiento. Pero ahora, cada territorio vacío estaba siendo llenado por oleadas de humanos modernos que migraban desde el sur. No había ningún lugar para retirarse, ningún lugar para recuperarse. El doctor John Shea de la Universidad de Stony Brook estudia los patrones de extinción en las poblaciones prehistóricas. Su análisis es duro. Eventualmente, hace demasiado frío para encontrar comida y se murieron de frío. Pero esta vez, cuando las poblaciones neandertales disminuyeron, los humanos se mudaron y se apoderaron del territorio, y luego las cosas empeoraron aún más. Hace 39.000 años, el monte Vesubio no era el único volcán que amenazaba a la antigua Europa. Cerca de Nápoles, Italia, otro volcán llamado Campi Flegrei
entró en erupción con la fuerza de 1000 explosiones del monte St. Helens. La erupción del Ignimbrita Campaniana fue una de las explosiones volcánicas más grandes de la historia de Europa. Expulsó 240 kilómetros cúbicos de ceniza y roca a la atmósfera. La nube de ceniza cubrió la mayor parte del este de Europa con varios centímetros de escombros volcánicos. El doctor Kolovanova, que estudió la evidencia geológica, cree que esta erupción asestó el golpe final a muchas poblaciones neandertales. El daño ambiental fue severo. La vida vegetal fue devastada en grandes áreas. Los animales de los que dependían los neandertales murieron o migraron lejos de las regiones afectadas. Los sitios arqueológicos en toda Europa cuentan la misma historia. Las capas de ocupación neandertal de este período muestran un abandono repentino, herramientas dejadas atrás, fuegos que nunca se volvieron a encender, evidencia de comunidades que simplemente se desvanecieron. Pero el invierno volcánico no fue el único desastre que golpeó a las poblaciones neandertales. Investigaciones recientes sugieren que se enfrentaban a un enemigo invisible, incluso más mortal que el cambio climático: la enfermedad. El doctor Gilly Greenbeam, de la Universidad de Stanford, ha desarrollado modelos informáticos de lo que pudo haber sucedido cuando los humanos modernos se encontraron por primera vez con los neandertales. Sus hallazgos son inquietantes. Nuestra investigación sugiere que las enfermedades pueden haber jugado un papel más importante en la extinción de los neandertales de lo que se pensaba anteriormente. Incluso, pueden ser la razón principal por la que los humanos modernos son ahora el único grupo humano que queda en el planeta. La teoría funciona así. Los humanos modernos habían evolucionado en el África tropical, donde la presión de las enfermedades es intensa. Habían estado expuestos a patógenos de numerosas especies animales, incluidos animales domesticados tempranos. Sus sistemas inmunológicos estaban listos para la batalla. Los neandertales habían evolucionado en el entorno relativamente estéril de la Europa de la Edad de Hielo. Tenían una excelente inmunidad a las enfermedades locales, pero ninguna resistencia a los patógenos tropicales. Cuando las dos poblaciones se encontraron, los humanos modernos podrían haber sido armas biológicas andantes. Los modelos de Greenbeam muestran que incluso pequeñas diferencias en la resistencia a las enfermedades podrían haber dado a los humanos modernos una ventaja decisiva. Podría ser que para cuando los humanos modernos se liberaron casi por completo de la carga adicional de las enfermedades neandertales, los neandertales todavía eran muy vulnerables a las enfermedades humanas modernas. Esto no fue una guerra biológica intencional. Ninguna de las especies entendía la transmisión de enfermedades, pero el resultado habría sido el mismo. Las poblaciones neandertales se estrellaban cada vez que entraban en contacto con los recién llegados. La evidencia arqueológica apoya esta teoría. Los sitios neandertales no muestran evidencia de batallas masivas o conquistas violentas. En cambio, muestran un abandono gradual. Comunidades que lentamente disminuyeron y desaparecieron. Fue una extinción silenciosa, pero los neandertales no se fueron en silencio. A medida que su mundo se derrumbaba a su alrededor, hicieron una última resistencia. Hace 40.000 años, las últimas poblaciones neandertales se retiraron a su refugio final, la península ibérica. El sur de España y Portugal se convirtieron en el último bastión neandertal, protegiendo a las comunidades que habían sobrevivido a todo lo que la Europa de la Edad de Hielo podía lanzarles. Las cuevas de Gibraltar cuentan la historia de estas últimas poblaciones. La cueva de Gorham, encaramada en la costa mediterránea, contiene evidencia de ocupación neandertal
hasta al menos hace 32.000 años, tal vez más. Estos no eran supervivientes desesperados que se aferraban a la existencia. Los neandertales de Gibraltar estaban prosperando. Cazaban delfines y focas, recolectaban mariscos y aves, creaban herramientas sofisticadas y mantenían estructuras sociales complejas. El doctor Clive Finlayson, que excavó la cueva de Gorham, se sorprendió por lo que encontró. Los neandertales aquí no estaban en declive. Se habían adaptado a un entorno costero y estaban explotando con éxito los recursos marinos. Incluso habían comenzado a hacer arte, patrones geométricos tallados en las paredes de las cuevas, símbolos que podrían haber tenido un significado que nunca entenderemos. Pero su aislamiento fue también su perdición. Separados de otras poblaciones neandertales, las comunidades de Gibraltar estaban genéticamente atrapadas. Sin nueva sangre, comenzaron a sufrir de depresión por endogamia. Las poblaciones que alguna vez habían sido de miles de personas se redujeron a cientos, luego a docenas. El análisis genético de los últimos fósiles neandertales muestra los signos reveladores de la endogamia, alta mortalidad infantil, fertilidad reducida, acumulación de defectos genéticos que debilitaron a cada nueva generación. Lo mismo que los había convertido en los amos de la Europa de la Edad de Hielo. Sus comunidades pequeñas y unidas se convirtieron en su máxima debilidad. Mientras tanto, las poblaciones humanas modernas estaban explotando. La evidencia arqueológica sugiere que los primeros grupos humanos modernos eran 10 veces más grandes que las comunidades neandertales comparables. Tenían redes sociales que se extendían por continentes. Cuando un grupo fallaba, otros podían mudarse para reemplazarlos. Los neandertales habían perfeccionado la supervivencia en grupos pequeños. Los humanos modernos habían perfeccionado la supervivencia en grupos grandes. Los últimos sitios neandertales en España muestran una adaptación cada vez más desesperada. Las herramientas se volvieron más rudimentarias, los patrones de asentamiento más dispersos, la evidencia de las sofisticadas tradiciones culturales que los habían sostenido durante milenios comenzó a desaparecer. En la cueva de Safaria, en el sur de España, los últimos rastros de ocupación neandertal datan de hace unos 32.000 años. Después de eso, nada. No más herramientas, no más huesos, no más evidencia del pueblo que había gobernado Europa durante 400.000 años. Se habían ido, pero el misterio persiste. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no nosotros? Los neandertales tenían todas las ventajas. Eran más fuertes, mejor adaptados al clima, más experimentados con las condiciones de la edad de hielo. Sus cerebros eran en realidad más grandes que los nuestros. Tenían tecnologías que habían sido perfeccionadas durante cientos de miles de años. Los humanos modernos eran los recién llegados, los desvalidos, la especie que debería haber sido superada en competencia y absorbida. Sin embargo, aquí estamos, y ellos están extintos. El doctor Rick Potts, de la institución Smithsonian, ha pasado décadas estudiando la evolución humana. Su teoría sobre la extinción neandertal es inquietante. Los neandertales eran realmente muy buenos para sobrevivir en sus entornos locales, pero si las cosas no eran buenas donde estaban en un momento dado, no parecían tener el tipo de alianzas sociales de larga distancia que permitieron al Homo sapiens superar todos los obstáculos. Adaptabilidad versus especialización. Redes versus aislamiento. Innovación versus perfección. Los neandertales habían pasado 400.000 años convirtiéndose en los humanos de la edad de hielo perfectos. Pero la perfección, puede ser una trampa. Cuando las reglas de supervivencia cambiaron,
cuando las catástrofes climáticas golpearon, cuando llegaron las enfermedades, cuando aparecieron los competidores, los neandertales no pudieron cambiar lo suficientemente rápido. Eran como maestros artesanos que habían pasado toda su vida perfeccionando una sola habilidad, solo para descubrir que el mundo ya no necesitaba lo que tenían para ofrecer. Pero su historia no termina con la extinción. En cierto modo, apenas está comenzando, porque los neandertales nunca desaparecieron por completo. Viven en nuestros genes, en nuestros sistemas inmunológicos, en la forma de nuestros cráneos y el color de nuestro cabello. También viven en las lecciones que nos enseñan sobre la supervivencia, la adaptación y la fragilidad de incluso las civilizaciones más exitosas. La pregunta no es solo por qué se extinguieron los neandertales, es que nos dice su extinción sobre nuestro propio futuro, porque aquí está la cosa que me mantiene despierto por la noche. Los neandertales no eran una especie primitiva que se las arregló para sobrevivir las eras de hielo por accidente. Eran nosotros. Eran humanos inteligentes, adaptables, innovadores que construyeron una civilización que duró casi 500.000 de años y se desvanecieron en menos de 10.000 años. Piensen en esa línea de tiempo por un segundo. 400.000 años de éxito continuo, sobreviviendo a desastres climáticos que aniquilaron a innumerables otras especies, adaptándose a cambios ambientales que desafiarían nuestra tecnología moderna, construyendo tecnologías y estructuras sociales que los sostuvieron a través de docenas de eras de hielo. Luego, en un parpadeo geológico, se habían ido. Lo que les sucedió a ellos podría sucedernos a nosotros, pero su historia no termina con la extinción, porque los neandertales nunca desaparecieron realmente. Ahora mismo, mientras lees esto, el ADN neandertal está corriendo por tus venas. Si tus ancestros vinieron de cualquier lugar fuera de África, alrededor del 2% de tu genoma proviene directamente de los neandertales. Eres en parte neandertal. Eso no es solo una nota interesante a pie de página en tu árbol genealógico. Esos genes neandertales están dando forma activamente a quién eres. Tu sistema inmunológico, el color de tu cabello, el tono de tu piel, tu capacidad para procesar ciertos alimentos, incluso tu riesgo de algunas enfermedades. El doctor Svante Paavo, que secuenció el primer genoma neandertal, lo expresa perfectamente. En cierto sentido, no están extintos, viven en algunos de nosotros. Con 8.000 millones de personas en la Tierra hoy en día, hay más ADN neandertal en el planeta ahora que cuando ellos estaban realmente vivos. Estudios recientes están revelando cuánto le debemos a nuestra herencia neandertal. Algunos genes neandertales ayudan a los humanos modernos a combatir los virus. Otros nos ayudan a adaptarnos a grandes altitudes. Otros aún influyen en cómo se desarrolla nuestro cerebro. La mujer de la cueva de Shanidar que conocimos al principio de esta historia, sus genes podrían estar ayudándote a combatir un resfriado ahora mismo. Pero los neandertales nos dejaron algo más valioso que el ADN. Nos dejaron lecciones sobre la supervivencia que apenas estamos comenzando a entender. La primera lección es sobre el peligro de la perfección. Los neandertales pasaron 400.000 años perfeccionando su forma de vida. Sus herramientas eran increíblemente eficientes. Sus estrategias de caza eran impecables. Sus estructuras sociales estaban perfectamente adaptadas a las condiciones de la era de hielo. Habían logrado algo notable, una civilización sostenible que podía durar cientos de milenios, pero la perfección los hizo vulnerables. Cuando las condiciones cambiaron rápidamente, cuando llegaron nuevas enfermedades, cuando el clima cambió, cuando aparecieron los competidores, los neandertales no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido. Se habían vuelto tan especializados,
tan perfectamente adaptados a su entorno específico que no podían manejar la disrupción. Los humanos modernos adoptaron un enfoque diferente. Éramos generalistas, adaptables, siempre cambiando, siempre innovando, siempre listos para probar algo nuevo. Éramos más desordenados, menos eficientes, más caóticos, pero sobrevivimos. El doctor Rick Potts llama a esto la hipótesis de la selección de variabilidad. La idea de que el éxito no proviene de perfeccionar una estrategia, sino de mantener la capacidad de cambiar de estrategia cuando sea necesario. La clave para la supervivencia humana, explica Potts, no es estar perfectamente adaptado a un solo entorno, es ser capaz de adaptarse a cualquier entorno. Esta lección es más relevante hoy que nunca. Vivimos en un mundo de cambio rápido, cambio climático, disrupción tecnológica, pandemias globales, convulsiones económicas. Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy habrían sido inimaginables para nuestros ancestros hace solo unas pocas generaciones. ¿Nos estamos adaptando? ¿O nos estamos volviendo como los neandertales, tan especializados, tan comprometidos con nuestra forma de vida actual, que no podemos cambiar cuando lo necesitamos? La segunda lección es sobre el poder y el peligro del aislamiento. Los neandertales vivían en comunidades pequeñas y unidas. Estos grupos eran increíblemente efectivos para sobrevivir a los desafíos locales. Compartían conocimientos, se apoyaban mutuamente y mantenían tradiciones culturales durante miles de años. Pero cuando los desastres golpeaban, su aislamiento se convertía en una debilidad. Separados de otras poblaciones, no podían obtener ayuda, no podían compartir innovaciones, no podían mantener la diversidad genética. Los humanos modernos sobrevivieron porque mantuvimos conexiones a través de vastas distancias. Cuando un grupo fallaba, otros podían ayudar. Cuando alguien desarrollaba una nueva tecnología, se extendía rápidamente por los continentes. Hoy en día, nos enfrentamos a la misma elección. Nos retiramos a comunidades aisladas, perfectas y puras, pero vulnerables, o mantenemos las conexiones, desordenadas y complejas, pero resistentes. La pandemia de COVID-19 nos dio un adelanto de lo que cuesta el aislamiento. Los países que cerraron sus fronteras por completo sufrieron económicamente. Las comunidades que rechazaron la ayuda externa tuvieron tasas de mortalidad más altas. El aislamiento se sentía seguro, pero nos hizo más débiles. Los neandertales nos enseñan que la conexión, por incómoda que sea, es esencial para la supervivencia. La tercera lección es sobre la importancia de la diversidad. Las últimas poblaciones neandertales mostraron signos claros de endogamia. La diversidad genética disminuyó. Las poblaciones se volvieron más similares entre sí. Esto podría haberlas hecho más cohesionadas, pero también las hizo más vulnerables. Cuando todos piensan de la misma manera, usan las mismas herramientas, siguen las mismas estrategias, un desastre puede aniquilar poblaciones enteras a la vez. Las poblaciones humanas modernas que sobrevivieron y prosperaron fueron las que mantuvieron la diversidad. Diferentes grupos desarrollaron diferentes tecnologías, diferentes soluciones a los mismos problemas. Cuando un enfoque fallaba, otros estaban disponibles. Esto se aplica a más que solo la genética. La diversidad cultural, la diversidad tecnológica, incluso la diversidad económica, hacen que las sociedades sean más resistentes. Los neandertales habían perfeccionado una forma de vida. Nosotros desarrollamos muchas, pero quizás la lección más importante de los neandertales sea sobre el tiempo. 400.000 años. Esa es la duración de la civilización neandertal. Para poner eso en perspectiva,
toda nuestra historia registrada cubre solo unos 5.000 años. Hemos tenido agricultura durante 10.000 años. Hemos tenido civilización industrial durante solo 200-150 años. Los neandertales construyeron algo que duró 40 veces más que todo lo que consideramos antiguo, y sin embargo, se extinguieron. Esto debería ser aleccionador. Debería hacernos pensar cuidadosamente sobre las decisiones que estamos tomando hoy, sobre las suposiciones sobre las que estamos construyendo nuestra civilización, sobre los riesgos que estamos ignorando porque parecen distantes o improbables. El cambio climático está ocurriendo hoy más rápido que durante cualquier evento de extinción neandertal. Nos enfrentamos a una disrupción ambiental que desafiaría incluso a los especialistas de la era de hielo. ¿Estamos preparados? También estamos más conectados que cualquier población humana en la historia, pero también estamos más especializados, más dependientes de sistemas complejos, más vulnerables a fallas en cascada. Los neandertales sobrevivieron 400.000 años sin agricultura, sin escritura, sin redes de comercio global. Eran resistentes porque eran simples. Somos poderosos porque somos complejos, pero la complejidad puede ser frágil. La lección final de los neandertales es sobre el legado. Han estado extintos durante 32.000 años, pero su historia continúa dando forma a nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Cada nuevo descubrimiento cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cada fósil revela algo nuevo sobre la inteligencia, la cultura y la supervivencia. El arte rupestre en la Roche-Cotard, el cuidado compasivo en Shanidar, la caza sofisticada en Morán, el procesamiento de grasa en Neumark Nord. Cada descubrimiento nos muestra capacidades que no pensábamos que los neandertales poseían, y cada descubrimiento nos hace cuestionar qué nos hace especiales. Durante 150 años, nos dijimos que los neandertales se extinguieron porque eran inferiores, menos inteligentes, menos creativos, menos humanos. Estábamos equivocados. Los neandertales se extinguieron porque tuvieron mala suerte, porque vivían en poblaciones más pequeñas, porque se encontraron con enfermedades que nunca habían enfrentado, porque nos encontraron en el peor momento posible de su historia. No eran inferiores, eran diferentes, y en esa diferencia reside tanto una advertencia como una esperanza. La advertencia es clara. El éxito no garantiza la supervivencia. La perfección no previene la extinción. Incluso las civilizaciones más sofisticadas pueden desaparecer cuando las condiciones cambian lo suficientemente rápido. Pero también hay esperanza. Los neandertales nos muestran que la inteligencia, la creatividad y la compasión no son rasgos exclusivamente humanos modernos. Son parte de una herencia humana más profunda que nos conecta con nuestro antiguo pasado. Las mismas cualidades que ayudaron a los neandertales a sobrevivir 400.000 años de eras de hielo todavía existen en nosotros hoy en día. Tenemos su ADN, tenemos su legado, tenemos sus lecciones. La pregunta es si aprenderemos de ellas. El cambio climático se está acelerando. La tecnología está interrumpiendo cada aspecto de la vida humana. Las poblaciones se están volviendo más aisladas y polarizadas. Los desafíos a los que nos enfrentamos hoy pondrían a prueba incluso a las especies más adaptables. Pero tenemos ventajas que los neandertales nunca tuvieron. Tenemos comunicación global. Tenemos una comprensión científica del clima y las enfermedades. Tenemos tecnologías que pueden ayudarnos a adaptarnos a las condiciones cambiantes. Lo más importante, tenemos su historia como guía. Los neandertales nos enseñan que la supervivencia no se trata de ser perfecto. Se trata de ser adaptable. No se trata de aislamiento. Se trata de conexión.
No se trata de evitar el cambio, se trata de abrazarlo. Sobrevivieron 400.000 años siendo increíblemente buenos en una cosa. Nosotros hemos sobrevivido 300.000 años siendo bastante buenos en muchas cosas. El futuro pertenece a aquellos que pueden aprender, adaptarse y cambiar. Mientras termino de escribir esto, pienso en esa mujer de la cueva de Shanidar Sai, de 75.000 años, cuidadosamente enterrada por personas que la amaron, preservada por casualidad en una cueva en Irak, descubierta por arqueólogos que sacaron su historia a la luz. Ella vivió en un mundo de dificultades inimaginables, eras de hielo, inviernos volcánicos, peligro constante. Sin embargo, sobrevivió, prosperó, formó parte de una comunidad que cuidaba a sus miembros y transmitía conocimientos a través de las generaciones. Su gente no lo logró, pero una parte de ella vive en nosotros. Cada vez que nos adaptamos a las condiciones cambiantes, honramos su legado. Cada vez que cuidamos de nuestros vulnerables, seguimos su ejemplo. Cada vez que elegimos la conexión sobre el aislamiento, la innovación sobre la perfección, demostramos que la extinción de su gente no fue sin sentido. Los neandertales sobrevivieron 400.000 años de eras de hielo. Nos muestran que es posible construir civilizaciones que perduren, pero también nos muestran que nada dura para siempre. La pregunta no es si el cambio llegará, es si estaremos listos para él, si seremos como los neandertales, perfectamente adaptados a un mundo que ya no existe, o si seremos algo completamente nuevo. La elección es nuestra, el reloj no se detiene, y en algún lugar de nuestro ADN, la sabiduría de 400.000 años de supervivencia está esperando para ayudarnos. Los pueblos prehistóricos no solo dejaron huellas de su existencia, sino también valores fundamentales para la humanidad. Fueron los primeros en usar el fuego, crear herramientas, construir comunidades y comenzar la conquista de la naturaleza. De su instinto de supervivencia aprendemos la fuerza, la resiliencia y la extraordinaria capacidad de adaptación. Ese legado sentó las bases de la brillante civilización que disfrutamos hoy. Si este video te ha parecido interesante, no olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para apoyarnos.